Esta semana vamos a estudiar un tema que debe ayudarnos a nosotros a confiar cada vez más en la palabra de Dios, porque vamos a hablar sobre el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo Juan va a apelar a estas profecías del Antiguo Testamento para mostrarnos quién es Jesús. Pero vamos a ir poco a poco, porque hoy vamos a hablar sobre señales, obras, prodigios. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, un tema que ya hemos tratado antes, pero que todavía nos va a dar algunas cosas que conversar. Así que agradecemos que siempre nos acompañe nuestro pastor Dani Perla para hacer estos estudios, estas reflexiones, a fin de que aportemos todos un poquito de nuestro crecimiento espiritual con este estudio que vamos a hacer. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, estamos agradecidos porque estamos aprendiendo cada día un poco más de tu palabra y suplicamos que por favor ilumines nuestros pensamientos, nuestra mente, a fin de poder ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido y todo lo que tiene para nosotros, todo lo que significa Él para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, Pastor Perla, hemos descubierto algunas afirmaciones asombrosas. Quizá la primera afirmación asombrosa aparece en el prólogo. Jesús es el Creador, es el dueño de todo, pero el Creador se hizo un ser humano, vino a esta tierra y Dios en esta tierra no fue reconocido por los suyos. Qué tremendas afirmaciones las que hace Juan. Pero para el tema de hoy, luego nos encontramos con el Señor Jesús enfrentando oposición de parte de los líderes que en cierta medida hasta llegan a cuestionar, bueno, ¿tú eres o no eres? Dinos. Y Jesús, en lugar de decir abiertamente, algo que sí hará con la mujer samaritana, que ya lo vimos antes, apela a lo que Él hace, las obras que Él hace. ¿Por qué este punto es importante para comenzar nuestra reflexión de lo que vamos a estudiar durante esta semana? Muy bien, creo que a partir de San Juan, el capítulo 5, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, aquí nosotros vamos a encontrar, después de la curación milagrosa de un paralítico que estaba en el estanque de Betesda, una situación que el hombre había pasado por los últimos 38 años. Después de eso, la reacción de los líderes judíos, porque la curación fue en día sábado, entonces ya ahí era un punto de controversia a la manera como ellos tenían sus tradiciones que no son bíblicas con respecto al sábado. Y después de eso hay una conversación, un debate, más que conversación, tal vez es un debate. Y es la primera vez que nosotros vemos allí un debate, una hostilidad abierta de los judíos contra Jesús, que se va a ir incrementando. Aquí solo fue de palabras, solo en debate, pero se va a ir incrementando a medida el ministerio terrenal de Jesús se va desarrollando, y a veces va a llegar hasta el aspecto físico. En algún momento después querían agarrarlo a la fuerza y despeñarlo, o querían hacer otras cosas con Jesús. Finalmente lo llevan a la cruz. Pero aquí vemos la primera reacción, la primera hostilidad. Sucede que Jesús había sanado a este hombre en día sábado, y entonces Jesús hace unas declaraciones, tal vez para recordar. Claro. Vamos a nuestro texto en el libro de San Juan, capítulo número 5, y veamos el versículo 17 y 18. Que dice así, de la siguiente manera: y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien, ellos se entendieron. Sí. Cuando Jesús vino y les dijo, yo estoy trabajando en sábado igual que mi Padre trabaja en sábado. Ahí las luces se encendieron, y entonces ellos entendieron eso como una igualdad con Dios. Los judíos creían que aún en el sábado Dios era el encargado de la vida, de los nacimientos. Por ejemplo, un bebé no puede decir uno, no va a nacer en sábado. Claro. Simplemente nace, sucede. Entonces ellos entendieron que era una obra de Dios, pero ahora Jesús está diciendo, cuando Él dice, yo trabajo, está diciendo esa misma obra
que Dios hace. Ellos entendieron muy bien. Sí. Entonces ellos dijeron, no, Él se está haciendo pasar igual a Dios. Y entonces aquí Jesús deja bien establecido cuál era su relación con Dios, no, con el Padre, ¿verdad? Con Dios el Padre. No una relación casual, sino de uno a uno. Y a partir del versículo 19 hasta el versículo 47, cosa que no vamos a leer todo el texto, ahí se ve bien esta afiliación de Jesús con Dios. Pero noten, el versículo 23 lo hace también muy claro para nosotros. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Muy bien, totalmente. Si Dios es el único que debe ser adorado, sí, honrado, y ahora Jesús dice que Él también tiene que ser adorado y honrado, y que si no lo hacen con Él, no lo hacen al Padre. Aquí, esto es una de las declaraciones más claras de la divinidad de Jesús expresada por Él mismo. Pero entonces sucede algo, tristemente la incredulidad, y es lo que decía usted, hermano Gerson, lo decía el prólogo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo tuvieron tanta evidencia? Y ellos, entonces en este debate los judíos dicen, bueno, mira, tu testimonio no es muy válido, no lo aceptamos. Ahí es donde Jesús, y aquí recuerdo lo que habíamos hablado en aquella ocasión, ahí es donde Jesús tuvo que recurrir, bueno, al testimonio de Juan el Bautista, al testimonio de sus obras, al testimonio de Moisés, de las Escrituras. Cada una de estas cosas testificaban acerca de quién era Él. Y bueno, aquí también recurre el testimonio del Padre, en lo que estamos hablando, correcto, ¿verdad? Al testimonio del Padre de que Él está haciendo lo mismo que el Padre haría. Y quizás porque esta reflexión tal vez hoy, que ya hemos tocado ese tema, no será tan extensa, para más o menos aterrizar esta idea, porque es importante que al analizar este tema, nosotros nos cuidemos de no estar luchando contra Dios porque no encajan las cosas en nuestro marco mental, que fue lo que le pasó a los líderes judíos. No pudieron entender quién era Jesús y entonces de plano lo descartan y ni siquiera atienden al testimonio que están dando esas obras con las que se equiparan, obras que el Padre le ha dado a Jesús. Muy bien, yo creo que hay un asunto y es que Dios está obrando y dando su testimonio, porque cuando Jesús dice, usted no tiene el testimonio, no se refiere solo cuando se bautizó, que se oyó la voz del Padre, sino que se refiere que en el corazón el Padre estaba obrando. Jesús dice que Él hace las mismas obras que Dios hace, no para demostrar solamente quién es Dios, sino para demostrar su divinidad. Y el versículo 23 que nosotros leímos, que lo hace bien claro, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, es que no nos dejan ninguna opción, de creer en el Padre y entonces en el Hijo no. Como yo digo, no, me voy a relacionar con el Padre, pero con el Hijo no, y voy a estar bien. Y entonces Jesús dice, si no se relacionan conmigo y no creen en mí, mi Padre tampoco va a permitir o van a tener ustedes una relación con Él. Y sabe que eso se vio tan claro en el final, cuando crucificaron a Jesús, violaron los mandamientos, violaron el sábado, hicieron un montón de cosas, llegaron hasta el asesinato, violaron los mandamientos creyendo servir a Dios, pero es que Jesús les había advertido y les había dicho, si me ignoran a mí, ustedes están ignorando al Padre. Y es triste. Y yo creo que Dios está hablando, hermano Gerson, y yo hago un llamado aquí para aquellas personas que ahora alguien ha venido y les ha metido dudas acerca de quién es Jesús, acerca de que Jesús es el Creador y es Dios y es nuestro Redentor también, pero alguien le ha metido duda, ¿no? Que Jesús es alguien que viene desde el cielo, pero que fue creado en algún momento. Cuidado, usted no puede realmente adorar al Padre si no adora al Hijo. Sí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y si usted tiene duda y dice, no, yo me voy a seguir relacionando con el Padre, con el Hijo, lo voy a considerar de otra manera. Mire lo que le pasó al pueblo judío, a estas personas. Terminaron crucificando a Jesús y eso fue algo terrible.
luego, bueno, hay mucho en ese texto que ya habíamos repasado un poquito, pero creo que es importante que nosotros escuchemos el testimonio del Padre. Lo dijimos en algún momento, esa cosquillita interior. Sabe que hace poco yo estuve en una actividad de evangelismo y había ahí una persona que ya había tenido conocimiento de las enseñanzas, de las escrituras, de la iglesia, pero por alguna razón estaba más afuera que adentro. Y ahí en los llamados, prácticamente en varios de ellos no reaccionaba, no levantaba la mano. Y una de las noches, cuando ya había terminado todo y uno saluda a las personas a la puerta, vino y me dijo algo que a mí me dejó sorprendido. Y me dice, pastor, yo temblaba cada vez que usted hacía un llamado, wow, pero no levantaba su mano. Pero sí le estaba calando, sí estaba llegando al corazón, porque, y especialmente, hermano Gerson, esta semana que estamos en una actividad de evangelismo en todo nuestro país, yo creo que es apropiado decir esto para nuestros amigos. Mira, Dios te va a hablar, pero no vayas a ser así como esta persona. Finalmente, gracias a Dios, en la etapa final aceptó y dio un testimonio público, pero hubo sus momentos que uno dice, bueno, ¿será que no están entendiendo? No, pero él me confesó y me dijo, pastor, yo por dentro temblaba, o sea, cuando llegaba ese momento, porque ¿quién más le estaba hablando? No era el predicador, no era el ser humano, es el testimonio del Padre que está dentro. Tú vas a sentir esa cosquillita, que tienes que tomar una decisión, no te hagas el desentendido. Oye la voz de Dios, Dios está hablando y lo mejor es escuchar su voz y obedecerle. Y responder, porque el peligro es que si no respondemos positivamente, quiero decir, si no escuchamos y no respondemos positivamente, terminamos encontrando motivos para no creer lo que estamos viendo acá. Pastor, con eso en mente, me gustaría que ahora ore por nosotros para que nos ayude a ver. De hecho, hablando de señales, obras y prodigios, siendo muy francos, todos ya hemos experimentado cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas de diferentes maneras. No creo que haya alguien que no pueda decir, o que pueda decir, quiero decir, que nunca ha visto la mano de Dios. Que podamos responder a eso que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy tenemos el testimonio verificado en la historia, las Escrituras, pero sobre todo tu Espíritu Santo que habla, tus ángeles que descienden y ascienden al cielo para auxiliar a los que han de heredar la salvación. Señor, permítenos escuchar tu voz, y especialmente esta semana que en nuestro país es una semana de evangelismo. Ayúdanos para que nosotros seamos instrumentos para que otros escuchen tu voz y que las personas que están escuchando el llamado puedan responder positivamente y ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.